Entonces, en la clase de hoy vamos a ver, hasta el momento ya hemos visto cómo resolver un sistema resorte-masa. Vamos a ver que varios problemas, varios sistemas pueden ser reducidos a un sistema resorte-masa. Por ejemplo, vamos a ver qué sucede con los resortes en serie o en paralelo. ¿Ok? Entonces, dibujemos aquí un par de resortes. Vamos a ver. De distinto módulo. Digamos que un resorte tiene un módulo K1. El segundo resorte tiene un módulo K2. Los dos están empotrados al techo. ¿Ok? ¿Qué sucede si yo a estos resortes les conecto un cierto peso o una masa? Bueno, de la longitud natural que ellos tenían van a aumentar su longitud. ¿Ok? Entonces, estos resortes por acción de esta masa o este peso que yo estoy conectando aquí, pongamos una masa, van a ver o van a verse afectados, va a aumentar su longitud, llamémosle un cierto valor, un delta. ¿Ok? Ahora, sigue siendo el resorte K1 y el resorte K2, ¿no es cierto? Este es el resorte K2. Estoy interesado en buscar otro sistema que simplemente tenga un solo resorte que equivalga a los dos resortes de ahí. Es decir, que se comporte igual. La misma masa, ¿no es cierto? Este va a ser un resorte K equivalente. ¿Por qué estoy interesado en eso? Porque este problema de dos resortes en paralelo yo no sé cómo resolverlo. Este problema de un solo resorte, este sí sé cómo resolverlo. Ya sé las ecuaciones, ya sé las soluciones. Entonces por eso quiero reemplazar este sistema por este otro. Este porque no sé cómo resolverlo, este ya sé cómo resolverlo. La clave aquí es encontrar un sistema que se comporte igual. Es decir, si este problema mío tenía un grado de libertad, llamémosle aquí un X, ya habíamos visto que va a variar respecto al tiempo si es que yo le doy una deformación inicial, ¿no es cierto? Si le doy una deformación inicial a este, va a empezar a vibrar. El hecho es que yo voy a encontrar otro sistema de tal forma que se comporte igual. Ante las mismas perturbaciones iniciales, este otro sistema va a comportarse, o quiero imponer, yo digo, quiero que se comporte igual. Entonces, ¿es posible hacer eso? Bueno, ciertamente que sí, vamos a intentar hacerlo. Vamos a intentar, en este caso, encontrar este sistema equivalente. Para esto vamos a realizar un diagrama del cuerpo libre sobre esta masa antes, o sobre esta masa con los dos resortes, y sobre esta masa con un solo resorte equivalente, que es mi objetivo de mi búsqueda. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos actuando sobre el resorte? Sobre la masa, perdón. Aquí tenemos el peso mismo, ¿no es cierto?, de mi masa, que en este caso sería masa por gravedad. ¿Y qué otras fuerzas tenemos? Tenemos un par de fuerzas. La fuerza del resorte, ¿qué magnitud tendría del primer resorte? K1 por delta. Ya vimos que es proporcional a la deformación a la que está sometido. Y esta otra fuerza sería K2 por delta, proporcional a la deformación. Lo mismo en este lado. ¿Qué fuerzas tengo actuando aquí? Masa por gravedad, es la misma masa, ¿no es cierto? En este caso ya solamente tengo un solo resorte, por lo tanto tengo una sola fuerza, que sería el K equivalente por el delta. ¿Por qué? Porque los dos se han movido el mismo valor delta. ¿Por qué? Porque se comportan igual estas dos cosas. ¿Ok? Una vez que ya tengo estos dos diagramas del cuerpo libre,
Vamos a ver si podemos plantear un par de ecuaciones ahí. Por ejemplo, en este lado izquierdo, si yo realizo sumatorio de fuerzas en el eje de las Y, sumatorio de fuerzas en Y, o en X, ya habíamos dicho, la dirección está vertical. Este era mi grado de libertad, le habíamos llamado nosotros X. Eso es solo convención de variables. Sumatorio de fuerzas en X es igual a 0. Entonces, ¿qué puedo concluir ahí? Que K1 por delta más K2 por delta, ¿a qué es igual? Es igual a masa por gravedad. Esto puedo concluir de mi primer análisis. Igual, si hago acá sumatorio de fuerzas en X igual a 0, en cambio puedo concluir que el K equivalente por el delta es lo mismo que masa por gravedad. Comparen estas dos ecuaciones. Dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí, entonces puedo igualar en este caso el lado izquierdo de esta ecuación, K1 por delta más K2 por el delta. Este es igual a masa por, a K equivalente por el delta. ¿Sí o no? He podido hacer he creado esta ecuación ya que estas dos cosas son iguales a masa por gravedad. Entonces, dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. ¿Qué tengo común aquí en todos los términos? El delta. Puedo eliminar ese valor delta. Este delta se va, este delta se va, este delta se va. ¿Qué me queda? Que el K equivalente no es más que el K1 más el K2. Esa es una importante conclusión para el caso de resortes en paralelo, como lo habíamos visto acá arriba. Y llegando a la conclusión, en este caso, que si quiero encontrar un sistema equivalente de dos resortes, simplemente este sistema equivalente, este K equivalente, es igual al K1 más el K2. K1 y K2 yo conozco. ¿Quieren conocerle a este K equivalente? Simplemente sumen. Y lo mismo para muchos resortes o para n resortes. Digamos que yo tengo n resortes conectados en paralelo. ¿Cuál sería el K equivalente de n resortes en paralelo? Simplemente es la suma de los n resortes. N resortes en paralelo. ¿Ok? Esta se llama la regla de combinación para resortes en paralelo. Para n resortes en paralelo y solo para dos resortes en paralelo. Veamos para el caso de resortes en serie. Entonces podemos poner de título aquí resortes en serie. Resortes en serie. Ok. Para el caso de resortes en serie vamos a imaginarnos que tenemos un par de resortes conectados en serie. Como el siguiente. Aquí está el techo. Este es el primer resorte K1. Tiene una cierta longitud. Y aquí está el resorte K2. Tiene una cierta longitud. K1 y K2. ¿Qué implica que tengan dos módulos distintos de estos resortes?
implica que son fabricados con posiblemente dos materiales distintos, o implica que el número de espiras es distinto, o implica que el diámetro de los resortes es distinto. Porque si dos resortes fuesen del mismo material, del mismo diámetro de espiras, de la misma longitud, entonces el K sería el mismo. Al momento que no es el mismo, esto significa que son de distinto material, o distinta longitud, o distinto número de espiras, o distinto diámetro del resorte. ¿Ok? Ahora vamos a conectar una masa sobre este resorte, o en estos dos resortes. Si yo conecto una masa aquí, ¿qué va a suceder? El resorte K1 va a sufrir una elongación. El resorte K2 igual va a sufrir una elongación como consecuencia de los dos resortes estar conectados a una cierta masa. ¿No es cierto? Fíjense, en este resorte K1 tenía una cierta longitud que la podemos medir desde este punto inicial hasta este punto que se ha desplazado. Lo podemos llamar delta 1, que corresponde con este resorte K1. El resorte 2 igual ha sufrido una elongación. No podemos aquí dibujarle dónde está esa elongación. Lo que sí podemos dibujar es la elongación total de los dos resortes conectados. En este caso, desde el punto inicial hasta el punto final ha sufrido una elongación. Llamémosle un delta A equivalente. ¿Ok? Obviamente este delta equivalente le vamos a llamar a la deformación que ha sufrido el resorte 1 más la deformación que ha sufrido el resorte 2. Aquí se puede ver la deformación del resorte 1. La del resorte 2 no la puedo dibujar porque el punto donde inicia el resorte 2 ya ha cambiado. ¿Ok? Lo que sí puedo dibujar es la elongación total, o equivalente si quieren. Dónde estaban mis dos resortes al inicio conectados en serie y dónde están al final cuando ya he colgado esta masa. Igual que antes, yo lo que estoy interesado aquí es en buscar un sistema equivalente, otro sistema. ¿Por qué? Porque este problema yo no sé resolverlo. En cambio, el problema de un solo resorte conectado hacia la pared, ese sí lo sé resolver. Entonces, quiero buscarle a este K equivalente. ¿Cuál es este resorte K equivalente que de tal manera que haga que se comporten estos dos sistemas de la misma forma? ¿Cómo lo encuentro? Igual que antes, vamos a tratar de hacer un diagrama del cuerpo libre. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo un poquito más acá abajo. Un diagrama del cuerpo libre. Por ejemplo, voy a hacer un diagrama del cuerpo libre sobre esta masa. Si yo realizo mi diagrama del cuerpo libre sobre esta masa, ¿qué fuerzas tengo que actúan sobre esta masa? En primer lugar tengo el peso, ¿no es cierto? Que sería masa por gravedad. Y la otra fuerza que actuaría hacia arriba es la del resorte. Sería K equivalente a este resorte equivalente por el delta equivalente. Ahí tengo una primera ecuación que voy a obtenerla. Si ustedes quieren esta primera ecuación que voy a obtenerla, si aplico yo sumatorio de fuerzas en X, ¿no es cierto? Igual que antes aquí, nuestro grado de libertad va a ser una X hacia acá abajo, que es la misma para los dos sistemas, ¿no es cierto? Solo un grado de libertad me define mi posición de mi sistema. Entonces el sumatorio de fuerzas en X en este caso va a ser igual a 0 y puedo yo concluir que el K equivalente por el delta equivalente
es igual a masa por gravedad. ¿Ok? Este es igual a masa por gravedad. Regresando acá a mi análisis. En cambio acá, ¿qué puedo yo pensar o concluir analizando simplemente mi resorte K1? Ustedes pueden darse cuenta que aquí este peso masa por gravedad se transfiere igual a todos los resortes, ¿sí o no? Todas estos resortes están sometidos a la misma fuerza, ¿sí? En resortes en serie, el peso se transfiere igual a todos los resortes. Por ejemplo, si yo hiciera un diagrama de cuerpo libre en este punto, yo tendría, ok, si quieren hacemos ese diagrama de cuerpo libre en este punto, tendría hacia abajo la masa por la gravedad. Y hacia arriba tendría simplemente K1 por S delta 1. ¿Sí? De aquí podría sacar una pequeña conclusión. Podría sacar la conclusión de que K1 por delta 1 es igual a masa por gravedad. Y lo mismo para el segundo resorte. K2 por delta 2 es igual a la masa por la gravedad. ¿Ok? Ahora, vamos a trabajar en esta ecuación X. Ya hemos dicho que la deformación equivalente es la deformación del 1 más la deformación del 2. ¿Dónde puedo sacar alguna equivalencia para la deformación equivalente? Acá la tengo, miren. En esta ecuación de aquí. Siendo que yo puedo despejar la deformación equivalente de esta ecuación. ¿Cómo me quedaría? Vamos a hacerlo con otro color. Vamos a hacerlo con color verde. Despejando de esta ecuación, la deformación equivalente me quedaría simplemente masa por gravedad sobre el K equivalente. ¿Sí o no? Muy bien. ¿De dónde nos sacamos la deformación 1? De esta ecuación de acá. De aquí puedo despejar la deformación 1. Si ustedes se dan cuenta, la deformación 1 no es más que la masa por la gravedad sobre el K1. Despejando de esta ecuación. Más. Esta deformación 2, ¿de dónde puedo sacarla? De esta ecuación de aquí. Me quedaría masa por gravedad sobre el K2. Fijémonos en esta ecuación, puedo simplificar de todos los términos masa por gravedad. ¿Cómo me va quedando mi ecuación? Me queda 1 sobre el K equivalente es igual a 1 sobre K1 más 1 sobre K2. ¿Sí? Y he logrado encontrar una ecuación que me relacione mis dos resortes, los dos módulos de los resortes con este resorte equivalente. Y lo mismo si tengo n resortes conectados en serie. 1 sobre el K equivalente para n resortes conectados en serie no es más que 1 sobre K1 más 1 sobre K2 más 1 sobre K3, lo que sea, punto, hasta 1 sobre Kn. Este es el caso, o esta es la ecuación que utilizaremos para el caso de n resortes conectados en serie. ¿Ok? Es algo análogo a lo que hacían ustedes en sus clases de electrónica, ¿cierto? Cuando tenían resistencias o condensadores en serie o en paralelo. Algo así es. Podemos nosotros combinar los resortes para ya no tener problemas de resortes en serie ni problemas de resortes en paralelo, sino combinarlos. Inclusive podría tener problemas
de resortes en serie o en paralelo combinados, ¿no es cierto? Imagínense un problema donde yo tenga un par de resortes aquí conectados en paralelo, conectados con otro resorte a una masa. Ustedes deben darse cuenta que ustedes podrían combinar estos resortes K1 y K2 con nuestra ecuación de resortes en paralelo. Y una vez que tengan esa combinación, podrían combinar estos resortes con el de abajo en serie. Y transformar todo este problema en un simple problema de un solo resorte. Un solo K equivalente. Este problema ya sé cómo resolverlo. Este de acá no sé cómo resolverlo. ¿Ok? Vamos a ver qué otras cosas se pueden resolver como un sistema de un resorte y una masa. Por ejemplo, pensemos en una viga en cantilever. ¿Ok? Entonces aquí pongamos viga. Viga en cantilever. Entonces, una viga en cantilever podemos dibujar aquí. Tenemos que tenemos una viga a la que está conectada una masa. Por un momento imaginemos que la masa de esta viga es despreciable en comparación con la masa de esta que está soldada aquí en el extremo. Esta viga obviamente tiene una cierta longitud L. ¿Ok? Y si ustedes piensan un poco, la deformación que yo pueda impartirle a esta viga, una cierta deformación delta, podría generar una vibración en esta viga. ¿Sí? Si yo deformo un cierto valor delta pequeño, ¿no? En esta clase de todo vamos a estar hablando de pequeñas deformaciones. Si yo deformo mucho, podría deformar esta viga de acero y como consecuencia tengo una deformación permanente en la viga. No quiero deformaciones permanentes. Voy a trabajar solo en rango de elásticos de este material. Si deformamos una pequeña cantidad de esta viga y soltamos, sí o no que esta viga va a empezar a oscilar hacia arriba y hacia abajo. Esta masa va a empezar a oscilar hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? Esto es una vibración. ¿Será que yo de alguna forma puedo equiparar este problema que no sé cómo resolverlo? ¿Sí? Con otro problema. Vamos que mi grado de libertad aquí es de x de t. Yo estoy midiendo esta deformación. ¿Será que puedo equipararlo con otro problema? Posiblemente de una masa, la misma masa, con un resorte equivalente, que este otro problema se comporte igual que la viga. Es decir, que a las mismas deformaciones iniciales empieza a oscilar de la misma forma en la que oscila este otro problema. Entonces, ese es mi problema actual. Quiero encontrar este otro sistema. ¿Por qué? Porque este problema yo no sé resolverlo y este problema yo sí sé resolverlo. ¿Ok? Entonces, vamos a recordar un poco. ¿De qué depende de esta deformación delta que yo tenga en esta viga? Ustedes recuerdan sus clases de mecánica de materiales. ¿De qué depende la deformación en el extremo de una viga? ¿Qué? Esta deformación de una viga, la deflexión de una viga en el extremo, ¿de qué depende? Sino que es función o depende de la longitud de la viga. Sí, una viga más corta se va a deformar distinto que una viga más larga.
También sí o no que depende del material. ¿Y qué propiedad específica de los materiales me mide esa resistencia a la deflexión en las vigas? El módulo de elasticidad o el módulo de Young. ¿Ok? ¿De qué más depende? Depende del peso que yo le ponga acá al extremo, ¿no es cierto? Masa por gravedad depende del peso que yo le ponga. O de la masa intrínsecamente. Aquí adentro de esto está la masa, ¿no es cierto? Entonces también depende de ese peso. ¿De qué más depende? Sí o no que depende de la forma que tenga la sección transversal de esta viga, de la forma que tenga esta sección transversal. Ejemplo, si es una forma redonda, va a deformarse de una forma. Si es de una forma de perfil I, va a deformarse de otra forma. Entonces depende de la forma de esta sección. ¿Cuál es la propiedad de esta que me mide esa resistencia a la flexión dependiendo de la forma? Si quieren ustedes vamos a hablar un poco de esta propiedad. Acá hagámonos un pequeño espacio, voy a hacer una línea aquí y voy a hablar de esta propiedad. ¿Cómo se llama? Esta propiedad que me mide la resistencia de una viga a la flexión, si ustedes recuerdan, es el momento de inercia, ¿no es cierto? Desde el momento de inercia. Porque habíamos dicho que hay distintas formas, tienen distintas resistencias a la flexión, ¿no es cierto? Si tengo una forma tubular, tiene una cierta resistencia a la flexión. Si tengo una forma, por ejemplo, un perfil I, tiene otra resistencia a la flexión. Si tengo una forma cuadrada, lo mismo, tiene otra resistencia a la flexión. Aunque todas tengan la misma área. ¿Sí? Entonces, obviamente depende del área, pero más que todo depende de la forma. Y la propiedad que me mide esa resistencia a la flexión se llama momento de inercia. En algunos libros le llaman también momento de inercia de área o segundo momento de área o segundo momento de inercia. Hay varios nombres. Por ejemplo, para una forma I, yo como mido este momento de inercia es respecto a un cierto eje. Por ejemplo, respecto a este eje XX, llamémosle. ¿Cuál sería la fórmula para medir el momento de inercia respecto a este eje XX? Entonces digamos que yo quiero sacar el momento de inercia, yo tengo que tomar un pequeño diferencial aquí. Este es un diferencial de área, ¿ok? Y ver la distancia que hay desde este punto hasta mi eje de las X. Digamos que es una distancia Y. Estamos en la parte vertical. Entonces mi momento de inercia, que se simboliza con la letra I, es igual a la integral, ¿sí?, de Y al cuadrado por el diferencial de área. ¿Sí? Este es mi momento de inercia. Es decir, mide la resistencia de este perfil I a la rotación con respecto a este eje XX. Por eso normalmente también a veces se le pone aquí una IX, para ellos saber que es el momento de inercia con respecto al eje de las X. Porque también podrían medirlo con respecto al eje de las Y. Y la resistencia sería sería distinta, ¿no es cierto? Sería distinta a esta. ¿Ok? Entonces, depende un poco de la distancia al cuadrado de mi diferencial de área y también intrínsecamente depende del área, ¿no es cierto? Aquí está el diferencial de área. A lo que integremos, vamos a tener todo el área. ¿En qué unidades se mide esto? En metros a la cuarta. ¿Ok? Entonces mide una resistencia a la flexión. Esto tienen que recordar ustedes.
de sus clases de resistencia de materiales. Igual este momento de inercia I, que se simboliza con la letra I, se lo pueden obtener en catálogos. Entonces, si ustedes van a la ferretería a comprar un perfil I, en el mismo catálogo les va a dar el momento de inercia. En los dos sentidos, en el sentido X y en el sentido Y. O si compran un perfil redondo, tubular, perdón, les va a dar un catálogo donde venga el momento de inercia para este perfil redondo. O si son formas básicas, también tenemos ya las ecuaciones listas para simplemente aplicarlas y encontrar este momento de inercia. En cualquier libro de resistencia de materiales ustedes pueden encontrar las ecuaciones básicas. Yo tenía un libro de resistencia de materiales por aquí. A ver, veamos. Parece que aquí. Por aquí tengo un libro de resistencia de materiales en las que podríamos, por ejemplo, ver las ecuaciones para distintas formas. Voy a hacerlo un poco más pequeño para que sea más manejable. Aquí está, por ejemplo, miren. Sí. Por ejemplo, para un perfil I, aquí está. Entonces, el momento de inercia para este perfil circular, no para un perfil circular, ¿cuál sería el momento de inercia con respecto a X? 1/4 de pi por radio a la cuarta. ¿Sí? ¿Y cuál sería el momento de inercia con respecto a Y? 1/4 de pi por radio a la cuarta. Sí, es lo mismo porque es simétrico. Entonces la resistencia a la flexión en el sentido de las X es la misma que la resistencia a la flexión en el sentido de las Y. ¿Ok? Entonces no se preocupen mucho de dónde encuentro las fórmulas de I. Están en los libros de resistencia de materiales. Entonces regresemos a nuestra ecuación para determinar el momento para determinar esta deflexión de una viga en cantilever. Entonces depende tanto de la longitud, del módulo de Young, de la fuerza que yo le haga en el extremo y del momento de inercia de esta viga. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería ya la ecuación final de esta deformación? ¿Se acuerdan ustedes cuál era la fórmula para calcular la deformación de una viga en cantilever a la que le aplico una fuerza W en el extremo? A veces es difícil recordar esa fórmula, pero también la podemos encontrar en catálogos de libros de resistencia de materiales. Miren, por ejemplo, aquí, ustedes, dado un cierto configuración, por ejemplo, aquí se trata de una viga simplemente apoyada, ustedes pueden leer las fórmulas para la deformación. En este caso le simbolizan con la letra Bmax. ¿Cuál es la deformación máxima de esta viga cuando le aplico una carga P en el centro de la misma? Aquí está, deflexión máxima. Es igual a menos, porque para ellos el signo positivo es hacia arriba y para abajo es negativo, la magnitud de la fuerza, la longitud al cubo sobre 48, E es el módulo de Young y es el momento de inercia. ¿Ok? Nosotros tendremos que buscar la configuración, en este caso, de una viga en cantilever. ¿Dónde está la viga en cantilever? Por acá está la viga en cantilever. Me va a tocar girarle esto. Aquí tenemos la viga en cantilever. Perfecto. Una viga en cantilever a la que se le aplica una fuerza P y queremos saber esta deformación máxima que aquí le simbolizan con la letra B. Ha sido igual. La deformación máxima no es más que
negativo porque es hacia abajo, para nosotros hacia abajo estaba positivo, da lo mismo. Depende de la fuerza que le apliquen, de la longitud al cubo sobre 3 de i. Entonces esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Entonces regresamos a nuestro problema. La deformación, vamos a usar nuestra notación, ¿cierto? Habíamos visto en un formulario que es proporcional a la fuerza que yo le aplique, proporcional a la longitud al cubo, dividido para 3 veces el módulo de Young por el momento de inercia. ¿Ok? Ahora, yo estoy interesado en encontrar el K equivalente. ¿Cómo encuentro el K equivalente? El K de un resorte, ¿cómo se define? Como la fuerza aplicada, ¿no es cierto? Fuerza aplicada ¿sobre qué? Sobre la deformación que sufre. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar para encontrar el K. Es la fuerza aplicada sobre la deformación que sufre. Esa es una medida del K. Entonces, despejando la fuerza aplicada sobre la deformación que sufre, o sea, despejando W y dejándole sobre el delta, que es la deformación que sufre, me queda la fórmula 3 de I sobre L al cubo. Entonces, el K equivalente para una viga en cantilever no es más que 3 de I sobre el L al cubo. Entonces, desde ahora, cuando yo tenga un problema de una viga en cantilever, ya no tengo más de ese problema, me le transformo a otro problema que yo sí sé cómo resolver, de una masa y un resorte. ¿Sí? ¿Y qué resorte es este? Es un resorte que se forma de la combinación de 3 veces el módulo de Young de esta viga por el momento de inercia sobre la longitud de la viga al cubo. Y he transformado mi problema de una viga a un problema de resorte masa. ¿Sí? Lo mismo para el caso, por ejemplo, pensemos en el caso en el que tengamos un eje empotrado en el techo. Tenemos un eje empotrado en el techo y al que le vamos a conectar una masa, una cierta masa. Quiero resolver este problema. Fíjense que si ustedes deforman este sistema un cierto valor delta y sueltan, va a empezar a vibrar en este sentido axial. Quiero transformar este problema en otro problema en el que tenga la misma masa. Aquí tengo la misma masa con un K equivalente. Entonces quiero que los dos problemas sean equivalentes. De nuevo, ¿cómo encuentro la deformación que sufre o de qué es función la deformación que sufre un eje al que está siendo sometido a una cierta fuerza W? ¿De qué depende esa deformación? Pues obviamente depende de W, depende también de la longitud de este eje. Este eje tiene una cierta longitud. También depende ¿de qué? Del módulo de Young y también depende del área. Y aquí no importa si este eje es cuadrado, si este eje es redondo, si este eje es perfil Y.
no importa si es perfil I, más bien depende del área. Y la fórmula, si ustedes recuerdan, es la siguiente: más peso, más deformación; más longitud, más deformación; más resistencia, menos deformación; más área, menos deformación. Era WL por E sobre A. Y de nuevo, si yo quiero hallar un resorte equivalente, un K equivalente, ¿cómo medíamos el K? El K no era más que la fuerza aplicada sobre la deformación que se produce. Entonces, si ustedes de esta ecuación de aquí despejan W sobre delta, van a darse cuenta que W sobre delta no es más que EA sobre L. ¿Sí? Entonces ya tenemos la ecuación. El K equivalente no es más que EA sobre L. ¿Ok? Entonces desde ahora, cuando tengan un eje sometido a tracción, en este caso, ustedes pueden transformar ese problema en otro simplemente con esta fórmula. También podríamos tener problemas más complejos, por ejemplo, una viga a la que le conecto un cable con una masa. Si ustedes se dan cuenta, esta viga puedo yo encontrar un primer resorte equivalente K equivalente 1, y de este cable puedo encontrar otro resorte K equivalente 2. Y puedo en este caso combinarlos, ya que se trata de dos resortes que se encuentran en serie. Entonces este problema no es más que un problema de dos resortes conectados en serie, que ustedes ya saben resolver. ¿Ok? Ahí vamos a dejar este video.